Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola Laura, ¿qué tal? Un gusto, un placer. Igual para mí. ¿Dónde estás? Bueno, yo estoy acá en Buenos Aires, en el barrio de Villa Urquiza. Esto es Capital Federal, Buenos Aires. Déjame que te presente. Tu nombre es el doctor Pablo Gabriel Azán, argentino. Eres médico y periodista. Te especializas en medicina de familia y cuidados paliativos. Autor del libro Sigo aquí, no he partido. Coloquios de la vida y la muerte. A través de diálogos y experiencias reflejas los aprendizajes que te dejaron tus pacientes antes de morir. Bienvenido, Pablo. Bueno, Laura, muchas gracias. Sí, así es. Como bien lo mencionás, uno aprende todos los días, ¿no? Y yo siempre digo que el ser médico no es solamente estudiar y estudiar, que por supuesto es súper valioso y necesario, sino que al menos lo que respecta a mí, mis profesores terminan siendo siempre, antes o después, mis pacientes, los pacientes, porque tal vez no son pacientes pura y exclusivamente míos, y con dedicarles 5 minutos porque me los crucé o porque tuve la oportunidad de verlos en un pasillo, eh, me dicen algo que aprendo como si los viera todos los días y terminan siendo realmente ellos mis maestros, no de medicina solamente, sino de cómo tratar al prójimo. Sinceramente son ellos los que finalmente me terminan enseñando. Ahora, fíjate cómo Dios hace las cosas, porque te pone en la misión de primero estudiar la carrera de periodismo. Después estudias medicina, te dedicas a una rama muy específica y terminas escribiendo las crónicas para poder comunicarle a otros tu experiencia. Eso me parece como muy peculiar, poco común. Y quería preguntarte cómo fue tu crianza, tus primeros años, cómo era tu familia y si tuviste que enfrentar situaciones de muerte en la familia, cómo lo abordaban. Con mis dos hermanos, mi papá y mi mamá, siempre muy unidos, siempre si nos íbamos de vacaciones íbamos todos juntos, nadie separado, por lo menos hasta que llegó la adolescencia y un poquito después también. Eh, y por supuesto que sí, tuvimos momentos feos no feos, pero momentos tristes en los que se han ido, han partido seres muy queridos. Mi abuelo fue la primera experiencia más cercana, pero bueno, una persona de casi 100 años ya tenía que irse, sinceramente, muy sano toda su vida y muy culto, periodista él también. Tal vez lo saqué de ahí porque él falleció acostado, tranquilo, en su cama, con cada uno de nosotros turnándonos para ir despidiéndose, porque hasta ese tiempo nos dio algo muy lindo, muy ameno, recuerdo, y yo tenía 17 años, hoy tengo 39, y esa fue la primera experiencia con la muerte que tengo en lo que es familia, y después sí, ya se tornó un poco más crudo, si queremos, a los 22 que falleció mi papá, pero joven, a los 70 con un cáncer de colon, con metástasis en varias partes del cuerpo, pero tranquilo, sin dolor, sin requerimiento de medicación, sinceramente, y en mi casa. Tú hablas sobre la importancia del cuidado paliativo y el apoyo emocional en el tratamiento de pacientes terminales. En ninguna carrera de medicina se enseña cuidado paliativo como materia. ¿Por qué? Con respecto a lo de los cuidados paliativos, sí, por supuesto, me parece una filosofía tan importante, así como lo es la filosofía de recibir a un bebé, también lo es la filosofía de despedir a un ser humano, sea la edad que sea, por supuesto.
y no se da en las facultades. Yo espero y tengo la esperanza de que muy próximamente, habiendo aprobado aquí, por ejemplo, la ley de cuidados paliativos hace 2 años, que sea el puntapié inicial de empezar a tomarse estos temas como, no más en serio, porque realmente se toman en serio, pero más naturalmente. Es decir, involucrarlos y hacerlos que formen parte de un programa y un cronograma de una carrera tan importante como es medicina. Yo creo que no se tiene en cuenta, no se ha tenido en cuenta, primero un poco por costumbre, porque hay mucha burocracia en los cambios de programas de materias y programas de carreras, pero también no se ha dado cuidados paliativos porque al médico se lo forma y se lo educa para curar, para salvar vidas. Y esa es una visión que tiene que cambiar de manera urgente porque no siempre ocurre eso. Yo diría, la minoría de las veces curamos y salvamos, la mayoría de las veces acompañamos y consolamos. Entonces, después, ¿qué pasa? Cuando salimos como médicos, si bien no sabemos ni curar ni acompañar porque no tenemos experiencia, y acá viene esto de que los pacientes son nuestros maestros, eh, no sabemos hacer ni una cosa ni la otra bien, pero sabemos que tenemos un respaldo bibliográfico que nos permite intentar curar, intentar salvar vidas, depende de la rama que elija cada uno, pero no existe una bibliografía que nos hayan dado en la carrera que nos enseñe a acompañar. Pero igual, si uno no tiene empatía, por más de que nos den la materia de cuidados paliativos, de cómo dar malas noticias y demás, si uno no se pone en el lugar del otro y en observar el impacto que podemos llegar a generar emocional negativo al dar noticia de semejante envergadura de manera tan displicente, no lo vamos a poder lograr de ninguna manera. Siempre tiene que haber empatía, siempre. Es más, te voy a decir, en general la figura del médico es muy fría. Y está como aceptado socialmente, como diciendo, bueno, él tiene que tener esa personalidad por lo que tiene que afordar y porque es una tarea que no es fácil, porque si se emocionara, digamos, con cada cosa o con cada paciente, es como que, y yo creo que es todo lo contrario, lo que estás diciendo es absolutamente real. ¿En qué punto de la carrera te diste cuenta de la importancia de abordar la esfera psicológica, social del paciente, la totalidad, además de lo estrictamente farmacológico? Mira, justamente no fue durante la carrera, porque sinceramente no había una visión, sino que fue durante la residencia. Yo en realidad cuando estaba terminando la carrera, me planteé y dije o pediatría o medicina familiar. Después me terminé decidiendo más por medicina familiar porque era más abarcativa y no se limitaba a una población en particular, no por otra cosa. Y de hecho en medicina familiar también vemos muchos niños, pero fue en medicina familiar que, en la residencia de medicina familiar y general, que me di cuenta de la importancia de lo que es la esfera psicológica, espiritual, emocional, al justamente rotar, porque nosotros hacemos rotaciones, vamos un mes acá, un mes allá, por cada especialidad, porque de eso se trata medicina familiar, entre otras, y cuando me tocó rotar por cuidados paliativos, y esto lo cuento en el libro, quedé impactado de la importancia que se le daba a la esfera emocional, espiritual. Sinceramente me acuerdo cuando fui por primera vez a una clínica de cuidados paliativos, que es en la que hoy me desenvuelvo como médico staff, gracias a Dios, y con la cual estoy muy contento. Eh, Ahí me di cuenta la importancia que se le da a lo que no es farmacológico. Y de hecho yo iba
pensando en, bueno, iré a aprender cómo se pasa el sodio, cómo se pasa el potasio, cómo se ajusta esto, cómo se ajusta aquello, y me encontré con un panorama completamente distinto. Si bien me dijeron, vas a rotar por cuidados paliativos, y me imaginé que iba a haber un psicólogo o una psicóloga, una nutricionista o un nutricionista, que iban a estar en comunicación con el médico para buscar lo mejor para el paciente, pero jamás me imaginé que iba a ser de tal manera que iban a involucrar, y de eso se trata cuidados paliativos, que iban a involucrar en la atención, como objetivo de atención, al paciente y a la familia, que se iba a tomar de la mano al paciente para darle una mala noticia, para contenerlo, para compartir el llanto, la angustia y la tristeza, de darle el número de teléfono a la familia y decirle cualquier duda, cualquier consulta que tengas, llamame, no importa si es sábado o domingo, y esas cosas yo no lo había visto jamás, y de hecho sabía colegas míos de otras especialidades que con razón o no, te dicen, no, yo el teléfono no, no, para nada, no, no, porque tengo que descansar, y está bien, no digo que no, pero es en cierto punto un grado menor de empatía al que tiene el otro que dice, es verdad, tengo que descansar, pero esta familia y esta persona están atravesando un momento muy duro en sus vidas y me tienen a mí como referente, como persona que por lo menos les puede evacuar dudas, eh, sacar congojas o eliminar congojas, tristezas del momento, y con solamente responderle un mensaje le estoy aliviando ese gran peso que ya está llevando por la enfermedad que tiene, en caso de que sea el paciente, o por la enfermedad que tiene su ser querido, que sabe que está por partir próximamente. El objetivo terapéutico en cuidados paliativos es el paciente y la familia. Se aborda todo y todas las esferas, la física, la emocional, la espiritual, se respeta el hobby del paciente, se respeta los gustos, el credo, la creencia espiritual o la convicción espiritual que tenga, se respeta absolutamente todo, no se juzga o se trata de no juzgar, y todo en pos del bienestar y el confort del paciente y la familia. Justamente ahora que hablabas del credo, ¿en tu práctica has visto cómo el tema de la muerte impacta diferente según la creencia religiosa? O, bueno, no es lo mismo, imagino yo, para un enfermo terminal que cree en la reencarnación a una persona atea o que tiene una cosmovisión diferente sobre el tema de la muerte. ¿Eso lo has visto? Sí, totalmente, totalmente. Y me sorprende día a día la heterogeneidad que existe con respecto a las creencias y a los credos y a la visión de la muerte. Me he cruzado con familias muy unidas al ser querido que estaba a punto de partir, eh, transitando el duelo, llorando todos los días, transmitiéndome sus pesares como cualquier otro, ya sea de cualquier credo o incluso ateos o agnósticos, pero tengo el caso muy particular y que nunca me olvido y que creo que lo menciono también en el libro, de una familia judía que, en realidad una pareja judía que los dos, tanto el paciente como su esposa, se habían hecho budistas hacía muchos años, tenían una filosofía, era una combinación de budismo e hinduismo, y ellos creen en la reencarnación. Entonces yo venía acompañándolos, en realidad acompañándola y también a él hasta el momento en que perdió la lucidez, eh, con la palabra, con el acompañamiento espiritual, obviamente siguiendo sus creencias, que justamente en el caso de la reencarnación, yo también sin ser budista o hinduista o hindú, digo, yo lo respeto y lo sigo y estoy convencido de que es así. Y el día que fallece el paciente, la esposa me dice, yo sé que él ahora está, uno puede esperar que nos diga, ahora está tranquilo, ya no sufre. Bueno, ella me dijo, yo sé que él ahora está en una sala de partos, como diciendo, ahora está reencarnando en otro cuerpo.
terminó la misión, yo después me quedé hablando con ella y fue muy clara, me dijo, terminó la misión en este plano, me tocó, para bien o para mal, porque puede ser de cualquiera de las dos formas, para mí me dice para bien, porque lo amé y lo amo, me tocó conocerlo, me tocó enamorarme de él, me tocó cuidarlo y que me cuide, irnos de viaje, compartir, etcétera, etcétera, y ahora me toca despedirlo, pero despedirlo físicamente. Me queda su amor, me quedan sus recuerdos, ahora le puedo hablar al mundo, me decía, ahora le puedo hablar al mundo que no lo conoció, puedo hablar de él para que lo conozca, a quienes sí lo conocieron, puedo recordar anécdotas tristes y graciosas de él, eh, puedo hablarle a los que todavía no nacieron, puedo hablarles de él y contarles quién fue, y eso me parece una visión hermosa, sin menospreciar a tal vez el ateo que también me he cruzado o la persona que no cree en la reencarnación o que dice, bueno, acá se termina todo, se murió, lo enterramos o lo cremamos y no existe ni el alma ni el espíritu, esto se corta acá, ni siquiera creo en el cielo y en el infierno, en eso con gente así también me he cruzado y por supuesto que también lo he respetado, si bien no lo comparto en absoluto, pero uno como profesional ahí es donde tiene que, en realidad en todo momento, pero ahí es donde tiene que marcar la línea de hasta dónde hablar, hasta dónde opinar, hasta dónde dar su punto de observación, porque a veces no suma y a veces no suma y a veces también resta. Entonces, respetar lo que el otro dice, seguir esa creencia, seguir las costumbres que tenga y estar preparado para un abanico de creencias y de costumbres que uno puede no tomarlas, no compartirlas, pero en ese momento uno tiene que estar dispuesto a escuchar y a aceptar absolutamente todo. El concepto cuerpo, cuerpo físico, alma, no es común en la medicina. ¿Qué te pasa con esto y con tu entorno médico? Bueno, ahí yo de esto fui siempre un convencido, no me hizo falta ser médico. De hecho, cuando fui médico me convencí aún más porque iba hablando con pacientes e iba leyendo libros, por supuesto, ¿no? Evidencia científica, bibliografía, los testimonios, innumerables testimonios de la existencia de un alma que sale del cuerpo en pacientes que están críticos, que tienen, por ejemplo, o están bajo sedación o bajo una anestesia general, o tienen una muerte transitoria y luego por el motivo que fuese, ya sea por acción del médico o por un milagro, vuelven y cuentan situaciones y cuentan cómo se llevó a cabo la escena en la que estaban tratando a esa misma persona y siempre coinciden en los relatos de que la escena se ve desde arriba. Nadie te dice, no, yo estaba sentado en aquella silla o yo estaba entrando por aquella puerta. Todos te dicen que estaban mirando la escena de arriba a abajo. Y realmente uno puede decir, este tipo cree cualquier cosa, este tipo cree lo que le cuentan, pero realmente más allá de la bibliografía, más allá de los innumerables testimonios que uno puede ver en documentales y demás, yo mismo como médico he charlado con pacientes que me han dicho en la cirugía de corazón, y es un paciente que hoy está vivo y que de hecho lo vi hoy, en la cirugía de corazón, yo salí de mi cuerpo, una cirugía corazón abierto, salí de mi cuerpo y veía la escena al cirujano, a la instrumentadora, a la enfermera, veía cómo se pasaban los elementos y me decía, te juro, Pablo, te juro, un señor de 94 años súper lúcido, ¿eh? Te juro, Pablo, tenía a mi mamá y a mi papá al lado mío y me decían, quédate tranquilo, todo va a estar bien. Y acá me tenés. Me dice, esa cirugía fue hace aproximadamente 10 años. Eso, un testimonio de primera mano, que podés no compartir, podés decir, esta persona seguro que por el efecto de la anestesia o por el estrés y el cortisol y demás, podés
inventar o dar explicaciones científicas las que quieras, pero creo que ya llega un momento en que existiendo la enorme cantidad de testimonios, la enorme cantidad de bibliografía, se hace imposible negar por lo menos la posible existencia de un alma que sale del cuerpo y ve la situación. En el libro yo cuento de una paciente que se llamaba Liliana y que ella misma venía ya con un mal estado general, con muy poca lucidez, y los últimos días, en lo que nosotros llamamos situación de últimos días, la paciente había perdido todo tipo de vestigio de lucidez. Ni siquiera estaba vigil. Vigil es la persona que por lo menos abre los ojos. En este caso, ni siquiera así. Sufre una insuficiencia respiratoria, todos los valores, frecuencia respiratoria, cardíaca, saturación de oxígeno, la presión arterial, todo se fue al piso y en un momento la paciente que hacía semanas que no hablaba, en forma clara, dice, abre los ojos, mira para arriba y dice, me están velando. Entonces, uno puede, desde el punto de vista científico, decir, no, eso es un shock de adrenalina que lo que hace es generar las últimas interconexiones neuronales que permiten que la paciente se exprese y en este caso, y solo en este caso, dijo me están velando, pero podría haber dicho la paloma pasa por ahí arriba. Y también tenemos el otro lado, que es totalmente respetable y el cual comparto en este caso, que es la persona, la paciente, que no tenía ningún tipo de posibilidad de ni siquiera emitir una sílaba, no una palabra, una sílaba, y de abrir sus ojos, abre sus ojos y formula una oración compuesta, me están velando, mirando hacia arriba, y que yo soy un convencido de que realmente estaba viendo su propia muerte, porque no pasaron 3 minutos de esa frase que la paciente falleció. Y tal vez para los que no saben, una persona con una frecuencia respiratoria súper aumentada, una saturación de oxígeno súper disminuida, una frecuencia cardíaca súper aumentada porque el corazón fisiológicamente como mecanismo compensatorio intenta mandar sangre a todos lados, y con la presión por el piso, siendo una paciente a punto de fallecer, en términos fisiológicos, en términos catedráticos, no puede hilvanar una palabra y muchísimo menos una frase. Entonces ahí eh, tiene que haber intervenido algo, algún fenómeno que se exteriorizó por medio de la voz y de su cuerpo, pero algún fenómeno que nuestra mente no puede entender y que no puede explicar por medio de fenómenos fisiológicos, por así decirlo. ¿Hay una mejoría antes de morir? ¿Hay una mejoría física antes de morir? La lucidez terminal o mejoría previa a la muerte existe, fisiológicamente tiene una explicación que justamente es esto lo que mencionaba recién, ¿no? En realidad no hay nada descripto que sea firmado y sellado. Son teorías por supuesto, de asociaciones, de sociedades y de profesionales que son muy entendidos en el tema y que, por supuesto, tienen una coherencia, un correlato con la fisiología. Se menciona que dos glandulitas que tenemos arriba de los riñones, que son las glándulas suprarrenales, como en cualquier situación de peligro, que en este caso el peligro, entre comillas, vendría a ser la proximidad de la muerte, generan una avalancha o el último manotazo de ahogado, por así decirlo, de shock de adrenalina, en el cual se secreta tanta adrenalina que el paciente exteriormente, físicamente, mejora y los familiares te lo mencionan como, doctor, doctor, no puede ser, mamá está comiendo, mamá me contestó, mamá se quiso parar y apoyó los pies en el piso. Y vos sabés que humanamente no había posibilidades de que eso exista,
porque ya sabes cómo viene el cuadro. Entonces ahí uno que sabe, humildemente digo que sabe lo que puede llegar a pasar, ¿no? Ya se imagina que es la mejoría previa a la muerte y te diría que en el 90% de los casos eh, ocurrió así. Tú que has tenido tanta experiencia en cuidado paliativo con enfermos que han fallecido, por lo menos físicamente, em, ¿el enfermo en ese momento sabe que llegó el momento? Bien. Ahí está un poco dividido porque depende de muchos factores, sinceramente. Depende, por ejemplo, de la lucidez del paciente, que en muchos casos, en muchas enfermedades, el paciente llega sin lucidez o muchas veces llega con lucidez, pero llega con lo que nosotros llamamos afasia de expresión, es decir, no se puede expresar, entonces balbucea tanto que capaz te está diciendo cosas súper importantes, pero uno desde afuera no lo puede entender y si sos el familiar de esa persona, realmente genera mucha tristeza, mucha congoja, porque crees que la persona te está pidiendo algo, te está diciendo algo y sinceramente nunca lo vamos a saber, porque es un cuadro irreversible generalmente esa fascia de expresión. Pero existe un porcentaje importante de pacientes que sí, que te toman de la mano, te miran a los ojos y te dicen, doctor, me estoy muriendo, ¿no? Existe, sí, y esos son pacientes que realmente se dan cuenta. ¿Por qué? Porque no hubo negación en ningún momento de su enfermedad, porque tienen una madurez eh, suficiente, sin menospreciar a los que no la tienen, madurez entre comillas. Una madurez por diferentes cuestiones de la vida suficiente como para aceptar su propia muerte. Muchas personas, por no decir la mayoría, no aceptan su propia muerte, incluso cuando ya tienen una enfermedad avanzada, cuando ya todos los profesionales le dijeron que no hay cura alguna, que se intentó absolutamente todo y ya no hay nada más que hacer, incluso cuando la familia lo acepta, que no siempre se da, incluso cuando la familia lo acepta, el paciente puede tener una negación y esa negación es uno de los tantos factores que hacen que el paciente nunca sepa que se está muriendo o nunca se dé cuenta. Eso desde el punto de vista científico. Ahora, si lo queremos ver desde el punto de vista espiritual, yo soy un convencido de que no sé si todos, pero la gran mayoría de las personas, de los pacientes enfermos terminales que pueden expresarlo, saben que van a fallecer. No sé si próximamente, pero sí con una inmediatez que no va a dejar mucho margen. E incluso he conocido pacientes que la noche previa, es decir, al día siguiente, te comentan que la noche previa soñaron con papá, mamá, el hermano fallecido y el sobrino fallecido. Vos decís, bueno, papá, mamá, y sí, porque son grandes, pero el hermano y el sobrino, que era un pibe, que era joven, eh, y hay muchos casos de esos, o pacientes que tienen por costumbre religiosa o por credo eh, afeitarse y bañarse previo a fallecer y que el día previo, la noche anterior, se afeitan todo. Se afeitan todo o piden ser afeitados e higienizados diciendo, por favor, higienizame, por favor. Y vos ves que insisten tanto con eso y vos decís, pero ¿por qué insiste tanto con que lo afeiten y con que lo limpien? Y algunos te dicen, es porque ya estoy cercano a partir, y otros no lo dicen, pero terminás creyendo que era por eso que inconscientemente sabían que iban a partir. Qué loco eso que contás, ¿no? Es como dejar el traje en la mejor condición para que quede en esa cama y que se recuerde esa imagen afeitado o acicalado o lavado. Totalmente. Pablo, vos formaste parte del equipo de medicina del dolor de Fleni. Eh,
Hay un concepto que te he escuchado hablar o he leído, no me recuerdo, acerca de dolor total en medicina. Eh, ¿Hasta dónde se puede controlar ese dolor y cómo se toma la decisión con el equipo interdisciplinario de decir, bueno, eh, vamos a utilizar morfina, fentanilo? ¿Hasta cuándo? ¿Cómo se deciden esas cosas? Bueno, bárbaro. Muy buena pregunta. Dolor total es aquel que no solamente se siente en el físico, sino también que se siente en el alma, en el espíritu, y en el cual están afectados todas las esferas de la persona. La física, que generalmente está afectada, y te diría casi en un 95% de los casos que hablamos de dolor total, dentro de ese dolor total hay dolor físico, no en todos, pero en la gran mayoría, y también se ven afectadas la esfera de la persona, la esfera emocional, espiritual, social, psicológica, absolutamente todas. Eso es la definición de dolor total. El paciente que te dice, doctor, basta, por favor, basta, ya no aguanto más, no quiero más, por favor, déjenme ir. Eso es dolor total, sufrimiento existencial, que también se dice, ya no quiero existir. Puede ser desencadenado, como decía anteriormente, puede ser desencadenado o el gatillo puede ser el dolor físico y que después se vayan desencadenando el resto de los factores, el resto de las esferas, pero no siempre es así. Y ahí es donde entra la importancia de cuidados paliativos, porque un médico a secas puede decir, claro, tiene dolor total porque le duele muchísimo el cáncer que tiene. Entonces le voy a poner fentanilo, lo que vos mencionabas recién, ¿no? Le voy a poner morfina, si la morfina no funciona, le voy a poner metadona, si la metadona no funciona, le voy a poner fentanilo, pero está abarcando siempre lo físico, siempre lo físico. Y si nos damos cuenta que es un paciente con dolor total o con sufrimiento existencial y no puede hablar, ahí es más complicado. Entonces ahí tenemos que interpretar que ya hemos agotado todos los recursos para aliviar un dolor físico y que el dolor ahí ya no es solamente físico, sino que hay otras esferas eh, involucradas. Es mucho más fácil si el paciente lo menciona, pero me refiero a un paciente que no lo puede explicar. Si el paciente lo menciona, que gracias a Dios es en la mayoría de los casos, o nos podemos dar cuenta por diferentes signos, ahí es donde entra en juego el equipo interdisciplinario. El médico con el terapista ocupacional, con el enfermero, con el kinesiólogo, con el psicólogo, la psicóloga, que en este caso la psicóloga y el psicólogo, el psicooncólogo, son claves, son fundamentales, son los que si el médico no se dio cuenta o viceversa, la psicóloga te dice, doc, este paciente o esta paciente tiene dolor total. ¿Por qué? Y porque ya le puse absolutamente de todo para el dolor físico y aparentemente está controlado, pero sigue sufriendo, sigue llorando, sigue teniendo cara de disconfort. Eh, o puede ser algo mucho más explícito y saber que está atravesando la enfermedad, pero que sus hijos no lo vienen o no la vienen a ver. Entonces ahí ya hay un motivo evidente de dolor emocional, o un paciente que es, entre comillas, abandonado, y ahí el dolor también va a ser emocional, va a ser espiritual, eh, y hay muchos casos de esos, y ahí es donde se tiene que abarcar de manera interdisciplinaria. Si un solo profesional abarca el dolor total, es difícil que salga bien o que estemos tratando bien a ese paciente, porque el médico no tiene las herramientas que tiene la psicóloga no tiene las herramientas que tiene el médico sin enfermería no puede hacer prácticamente nada, kinesiología y terapia ocupacional se van a encargar de encontrar la mejor postura, la mejor forma de posicionarse, de encontrar los puntos de apoyo para que ese dolor no sea más intenso. Y así cada una de las herramientas o de los eslabones del equipo interdisciplinario son los que colaboran en que
no exista dolor total o que si existe, que se abarque de la mejor manera posible. Si es un dolor total o un sufrimiento existencial que no cede ni con todos los fármacos, ni con todos nuestros mecanismos eh, médicos y psicológicos para aplacarlo, ahí existe, en Argentina por lo menos es lo que se permite, existe lo que se llama sedación paliativa, en la cual le bajamos la conciencia al paciente, el nivel de conciencia se disminuye y el paciente ya no es consciente de su sufrimiento. Ya no tenemos que andar usando tanto fármaco, tantas cosas para el dolor, porque le bajamos la conciencia y al bajar la conciencia disminuye la percepción del sufrimiento en general, ya sea de la esfera que se trate. Generalmente el paciente que tuvo dolor total a la corta o a la larga te dice, basta, por favor. Y ahí es donde hay que hablar con la familia, tener en claro qué dijo el paciente, si dejó directivas anticipadas o no, hablar con el resto del equipo y tomar una decisión. Son muchos los temas y las ventanas que me abrís, porque cuando vas hablando de diferentes cosas, pero sí quería que mencionaras un poquitito, si querés, acerca, tú desmitificas un poco el tema de la morfina. ¿Querés decir algo acerca de estos fármacos o los parches opioides, lo que se utiliza en general en cuidado paliativo? ¿Querés comentar algo de eso? Sí, claro. Es verdad, yo desmitifico mucho porque yo también en su momento, cuando era un médico de familia solamente y no era cuidados paliativos, también tenía miedo a la utilización de la morfina o de derivados de opioides. Es cierto que son fármacos muy fuertes y que hay que usarlos con responsabilidad, sabiendo las contraindicaciones, sabiendo los efectos adversos, eso desde ya, pero eso corre también para el paracetamol, para el fármaco más inocuo que pueda existir, que en realidad ninguno es inocuo, y hay síntomas que solamente se pueden manejar de manera correcta para tener un abordaje exitoso solamente con fármacos potentes. Para un dolor potente, para un síntoma potente, hay que utilizar fármacos potentes. Por supuesto que de manera responsable y estableciendo costos-beneficios de qué va a pasar con este paciente. Si es un paciente con muchísimo dolor y el único fármaco que le sirve lo va a tener completamente dopado, dormido las 24 horas, y la familia me dice, mirá, no lo quiero ver así dormido porque yo cuando vengo lo quiero tener despierto, ahí hay que hablar con la familia y decirle, bueno, vamos probando un descenso paulatino de la morfina, pero sabe que es mucho más grave que tenga dolor a que esté durmiendo todo el día, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Y ahí hay que poner en la balanza qué gano, qué pierdo con usar la morfina y demás. Lo que pasa es que hay mucho desconocimiento de estos fármacos y mucho miedo. El desconocimiento trae miedo y viceversa. Entonces hay muchos profesionales, colegas míos, que incluso me lo dicen de manera relajada y está bien, me dicen, no, yo morfina ni loco uso. Claro, porque se desconoce, no porque sea difícil usar la morfina. Y está bien, me parece que está bien que lo que se desconoce no se utilice porque puede salir mal, pero hay que derivarlo con la persona que sí sabe utilizarla, porque si no, un dolor severo lo vamos a estar intentando tratar con ibuprofeno, que no aplica para un dolor severo y que le podemos generar una insuficiencia renal y una hemorragia digestiva, entonces ahí el remedio va a ser más, eh, va a ser peor que la enfermedad misma, ¿no? Entonces yo creo que con lectura y con práctica sobre estos fármacos se podría generalizar más su uso y los pacientes estarían mucho mejor y no tendrían que estar acudiendo a un especialista en dolor, acudiendo a un profesional de cuidados paliativos. Yo creo que también la población en general, no solamente el paciente se entrega, obviamente, la familia confía, pero la medicina tampoco es 2 más 2.
Yo siento como que hay ensayo y error, no todos los cuerpos reaccionan igual ante un mismo fármaco, no todos los estados psicológicos de las personas pueden soportar cierto tipo de medicación. eh, Además que el cuerpo está en un estrés casi total cuando estás en esa situación. Eh, es como una alarma, una alerta. No es el mejor momento donde uno está relajado. Es decir, son muchos los factores por los cuales algo puede salir mal también, como vos decís. Y es parte del tratamiento. No hay culpables, no hay, o sea, todo el mundo está haciendo lo mejor posible. Eso lo puedo decir desde mi experiencia del otro lado como acompañante de pacientes a punto de Excelente. morir. Excelente, y es verdad y es cierto lo que dice la frase, el tratamiento del dolor, en realidad cualquier tratamiento, pero el tratamiento del dolor es un traje hecho a medida, y es esto que hacías vos, lo que hacías vos recién mención. Un fármaco que aplico a un paciente de 30 años con una enfermedad en el hígado, le va a hacer muy bien y posiblemente a otro paciente con la misma enfermedad, con la misma edad, no le hace absolutamente nada. Y es el mismo fármaco, la misma dosis. Por esto que vos mencionás, los factores psicológicos, físicos, el organismo, todo es distinto en cada uno de nosotros, en cada paciente, en cada persona. Y por supuesto que, como vos mencionás, hay una situación de estrés que, querramos o no, hace que los fármacos muchas veces no cumplan la función como correctamente eh, podrían cumplirlo en una persona que está sumamente relajada. ¿Sí? Entonces, son muchísimos los factores, muchísimos. Por un lado está el paciente, por otro lado está los que lo acompañan, el entorno, la familia, ojalá, porque hay mucha gente que fallece sola. Pero hay un cuidador en general que es el cuidador primario. Hay uno que es o el hijo, el hermano, la esposa, que es quien, digamos, como que toma decisiones, a quien se llama. El equipo médico tiene como la referencia de la persona que está como a cargo de ese enfermo. ¿Qué mensaje le darías a los cuidadores primarios? eh, que bueno, que tienen como que, bueno, acompañar, cuidar, acompañar, que es tan importante como curar casi. Es cierto lo que decís, hay mucho estrés en ese cuidador principal, en ese acompañante, hay mucha tristeza, hay mucha frustración, hay muchos objetivos no cumplidos, sueños no llevados a cabo con el familiar que está partiendo. Hay mucha focalización en el dolor emocional, en acompañar a la persona que se está yendo, a la persona que compartí momentos lindos, momentos malos, por lo cual va a depender de también la personalidad de ese cuidador o de esa cuidadora, de cómo puede tomar un mensaje que nosotros le demos. Lo que yo le diría es que pese al esfuerzo y al amor que le pone a ese cuidado, que seguramente es genuino porque uno siempre se da cuenta si el amor y el cuidado que se le brinda al paciente que está acostado es genuino o no, y uno se da cuenta incluso hasta por detalles que uno puede decir que son insignificantes, pero no, todo suma, que todo ese amor, que está bien que lo manifieste, que lo muestre y que acompañe a la persona, pero que sepa, que sea consciente que posiblemente esa persona el día de mañana no va a estar físicamente, y que debe contar con la ayuda necesaria, con el afecto necesario, ya sea profesional o no, con esa compañía necesaria durante y después de el cuidado de esa persona, porque ese cuidador está en la cima de una montaña, que es una montaña de estrés, y después
la bajada es rápida, es fuerte, es torpe, no es una caída cuidada, no es una caída generalmente, ¿no? No es una caída en la cual se toman recaudos. Eh, Te pasa factura el cuerpo, te pasa factura las emociones, y ahí uno, en la mayoría de los casos, empieza a caer que esa persona que estaba cuidando ya no está más. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora a qué me dedico? ¿Cómo vuelvo a mi vida anterior? ¿Cómo era mi vida anterior? ¿Cómo hago ahora? Incluso, ¿cómo hago ahora para vivir sin esa persona? Porque yo le estaba dando absolutamente todo, y ahora que no está, me quedé con las manos vacías. Entonces, ahí yo recomiendo siempre que haya siempre apoyo emocional, un buen consejero, compañía constante, por supuesto respetando los momentos de soledad, los momentos de paz que se necesitan también, de meditación, de repensar cosas, de llorar, de tristeza, eso también tiene que ser respetado, y que en el caso de que sea necesario, contar con el apoyo profesional de psicología, del personal de psicología, que son los que se nutren durante tantos años para obtener herramientas y después esas herramientas brindarlas a estos cuidadores, en este caso, para que puedan afrontar ese momento tan duro, porque es un momento muy duro para los cuidadores, que si hablamos en definitiva, lo que les queda es una sensación de vacío, una sensación de freezer, que también se dice cuando vuelven a sus casas y esa persona no está, una sensación de manos vacías. Entonces, siempre lo que podemos hacer, el mejor consejo que le podemos dar a las personas que son cuidadoras, que en algún momento de la vida todos somos ese cuidador, es tomar conciencia del cuidado que tenemos que tener también con nosotros mismos, por supuesto, sin dejar de lado a esa persona, porque el día de mañana, cuando esa persona ya no esté, el haberla cuidado tanto y el haberla querido y acompañado, nos va a permitir apoyar la cabeza en la almohada a la noche en paz, y eso es impagable, pero teniendo en cuenta que el pasaje de factura en algún momento al organismo va a venir. Entonces, ir dividiendo, ir descentralizando esas energías y esos esfuerzos que ponemos en el cuidado de ese ser tan querido que sabemos que inevitablemente va a partir. Importante el mensaje. Es tal cual como lo decís. Y muchas personas se olvidan de eso, ¿no? Queda la cama libre, pero alguien vuelve a casa y está toda su ropa, todos los recuerdos, todas sus pertenencias, eh, los sueños, sigue vivo en nosotros. Muchas veces nos queda una sensación, un sabor amargo, cuando la persona se fue, cuando nuestro ser querido partió, y lo podemos traducir en los y si hubiera. Los y si hubiera son, creo que, lo peor que le puede pasar a las personas que nos quedamos acá, sea por el tiempo que sea. Entonces, ser conscientes, darnos cuenta, aunque cueste, porque estamos en una vorágine que muchas veces no nos permite darnos cuenta, ser conscientes de que el día de mañana podemos llegar a decir y si hubiera. Entonces, son tan feos los y si hubiera que hay que tratar de tomar conciencia en el presente y de compartir con ese ser querido antes que se vaya, depositar nuestro tiempo, nuestro amor, nuestro cariño en ese ser querido que algún día se va a ir por naturaleza, se va a ir antes que nosotros, y tratar de preverlo. Entonces, dedicarle el tiempo que merece y compartir lo que más podamos con ese ser querido para que el día de mañana, y repito, existan los menos y si hubiera posible, y a la noche podamos apoyar
tranquilos, en paz, con la conciencia tranquila, aunque con tristeza, pero apoyar la cabeza en la almohada con total paz y tranquilidad. Bueno, yo recomiendo a todo el mundo leer el libro. Me parece que responde muchas dudas, así como hablar con vos, que sos tan claro, tan directo. El libro lo es también. Y quiero terminar leyendo un párrafo que dice: lograr el mayor progreso como alma hace que a la vez nuestro entorno, nuestros seres queridos, nos echen de menos con nuestra partida y deseen tanto volver a vernos alguna vez que Dios no tenga más remedio que cumplirlo. Muchas gracias. Gracias a vos, Laura, un placer enorme y un gusto haber estado acá y compartido con vos todo esto. Muchas gracias a vos. Un beso para Villa Urquiza. Cuídate. Un beso para Villa Urquiza, gracias.